los superciliares con esto, con lo que son los bordes. ¿Qué bordes? Supraorbitarios. Los bordes supraorbitarios, que van a tener en su porción medial esto, el foramen o escotadura, en este caso escotadura, supraorbitaria. Esta escotadura supraorbitaria va a dar paso a una arteria y a un nervio. ¿Qué nervio? El nervio Óptico. no, pues no es el óptico. No. El supraorbitaria, rama del B1 del trígeno, claro, del oftálmico. A ver. En medio de los dos arcos superciliares, como pueden ver aquí, va a haber una eminencia rugosa, Glabela. la glabela. Y abajo de la glabela, Nación. el nacio, la unión de la sutura internasal con la sutura frontonasal. Justamente en ese punto de intersección de esas suturas está el nacio. Que les repito, no hay que confundir con esta estructura que es la glabela, en medio de los dos arcos superciliares. ¿Correcto? Ver que este frontal se articula en la parte anteromediana con dos huesos, o sea, con un hueso par. Estamos hablando de los huesos Nasales. Que inmediatamente en la parte posterior vamos a tener este proceso o apófisis, llamada proceso o apófisis frontal de la maxila. Está viniéndose a articular no solamente con el nasal en la parte anterior, sino en la parte superior con lo que es el frontal. Este proceso o apófisis frontal de la maxila va a tener una cresta, llamada la cresta lagrimal anterior. ¿Por qué es importante esta cresta lagrimal anterior? Porque atrás se va a venir a articular con un hueso chiquitito, irregular, pequeñito, el hueso lagrimal o el ungis. Umis. Lagrimal o ungis, con N. Ungis. Lagrimal. Va a tener igual ese lagrimal una cresta, la cresta lagrimal posterior. Y juntos van a formar el conducto, el canal lagrimal, que después se va a continuar hacia abajo y hacia la nariz con el conducto lacrimonasal. ¿Correcto? Muy bien. Y en la parte posterior de lo que es el lagrimal, vamos a encontrar esta lámina ósea, que está pintado de lila, llamado la cara lateral de la masa lateral del etmoides, ¿sí? Del etmoides. ¿Entienden? Ya en lo que es el piso, no solamente vamos a tener a la maxila, sino también vamos a poder ver a la cara interna de lo que es el hueso malar o pómulo, el hueso cigomático malar o pómulo. ¿De acuerdo? Y estos muchachos van a venir a formar dentro de lo que es la cuenca orbitaria varios accidentes, varias estructuras anatómicas, como por ejemplo esta. Y aquí se ve bien claro como el agua. Miren bien esto. Eso es el foramen óptico, el conducto óptico, ¿no? Y por ahí va a discurrir un nervio, el nervio óptico, que es el segundo par craneal. El primero es el olfatorio, que va a venir aquí, en la lámina cribosa de las flores, ¿no? Muy bien. Si por ese foramen óptico es el comienzo del conducto óptico, va a pasar el nervio óptico, segundo par craneal. ¿Qué estará viniendo aquí arriba? Miren, ¿qué será eso? En la cuenca orbitaria, que está arribita de lo que es, y que forma casi como una V chica, forma así. ¿Verdad? Fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. Entonces, ¿qué fisura será? La fisura orbitaria superior. Y esta
fisura orbitaria inferior. Y este canalcito que está viniendo, el canal infraorbital. No se confundan. Miren bien, muchachos. Y aquí le vamos a quitar esta plastilina. No tienen que confundir esta parte. Miren, ven todos el foramen, ¿ves? Ese redondito, en el vértice. ¿Ven? ¿Ven? Conducto óptico. Y miren, ahí abajito está como una fisura. Esta. Eso es la fisura orbitaria superior. ¿Correcto? Y miren, como si fuera una B chica. Aquí, todo esto. Fisura orbitaria inferior. Y miren, como una Y en el piso. Esto. El conducto infraorbital. El conducto infraorbital. ¿Correcto? Exactamente. Va a salir a lo que es la región facial, Cigomático facial. por lo que es el orificio infraorbital. Sí. ¿Ya? Ahora bien, veamos esta parte. Veamos la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior, llamado también esfenoidal, muchachos. Recuerden bien que está entre, este es el ala mayor del esfenoides y este es el ala menor del esfenoides. ¿De acuerdo? Entonces, esa fisura orbitaria superior también se llama fisura esfenoidal. ¿Y por qué es importante esa fisura? ¿Qué cositas pasan por ahí? ¿Cuál es el contenido? Entonces, por ahí, por la fisura orbitaria superior van a pasar la 3, que es la motora ocular común, la 4, que es la troclear o el patético, que va a venir y llevar el oblicuo superior. Oculomotor Después va a externo. venir Trigémino. Claro, pero ¿qué parte del trigémino? El resultado octálico. Recuerden bien que el trigémino está viniendo así. Va a venir oftálmico, maxilar y la mandibular, ¿vale? Entonces por ahí va a pasar la B1 del quinto percraneal, ¿correcto? La octava. ¿Y qué nervio más? El abducens. El motor ocular externo o el abducens, ¿correcto? Oculomotor externo igual, ¿está bien? Sí, Ok. porque solamente inerva el recto externo de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Y qué arteria más entrará por ello? ¿O qué vena, perdón? La vena oftálmica. ¿No ven? Muy bien. Ahora proseguiremos. Vamos a poder ver que aquí, en el conducto infraorbitario, perdón, aquí en el conducto infraorbitario, en el foramen infraorbitario, va a pasar igual un nervio y una arteria. ¿Qué nervio será y qué arteria? Un nervio muy importante que va a ir a inervar parte de lo que es la región facial maxilar. Ya. Ese va a ser el nervio y la arteria infraorbital. ¿Sí? Que va a salir por el foramen infraorbitario y va a inervar de manera sensitiva todo lo que es la región. Genial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, vamos a poder ver nosotros aquí esto. Eso. ¿Qué es eso? Es el hueso cigomático. Pero hay un foramen, no sé si pueden ver. Está pinchado. ¿Ven? Ahí. ¿Todos ven un foramen ahí? Ahí abajito. Ese es el foramen cigomático orbital. Del cigomático, del hueso cigomático. Foramen. Cigomático orbital. ¿Sí? Además, aquí vamos a ver nosotros un foramen. Y ese foramen se nota bien fácil. El cigomático facial.
Y aquí atrás vamos a tener nosotros el placer de ver esto. El foramen cigomático temporal. Cigomático temporal, foramen, cigomático facial y cigomático orbitario, ¿no? Entonces, el nervio cigomático, ramo del B1 del trigémino, va a venir aquí, se va a entrar por el orificio cigomático orbitario y va a salir en sus dos ramitas. Uno, el cigomático facial y otro, el cigomático temporal. No. temporal. Cigomático temporal, porque esta es la región temporal. La fosa temporal, ¿verdad? Fosa temporal. Donde va a estar insertado el músculo temporal, músculo de la masticación. ¿Me entienden? Luego en la parte media, muchachos, vamos a tener un orificio. El orificio nasal, los orificios nasales anteriores, llamado también el orificio piriforme. Ese orificio piriforme va a tener en la parte media un tabique nasal óseo, que se llama la lámina perpendicular Del hueso etmoides. ¿sí? Sí. Y abajo vamos a tener la unión de las dos maxilas en una sínfisis maxilar, y aquí en la parte superior vamos a tener la espina nasal anterior, ¿no ven? Después, abajo de lo que es el foramen infraorbitario, vamos a tener esta fosita llamada la fosa canina o la fosita infraorbitaria, donde se va a venir a originar un músculo, antes llamado canino, ahora llamado el músculo elevador del ángulo de la boca, ¿ya? Luego vamos a tener un borde libre con eminencias que salen como crestas, llamadas los procesos alveolares. Y en la parte inferior, como pueden ver, en la parte inferior va a tener esto: las escotaduras alveolares donde van a entrar los dientes, la raíz de los dientes, ¿me entienden? Vamos a tener en la parte anterior e inferior de lo que es la cabeza ósea un hueso impar con forma de herradura que va a tener un cuerpo y va a tener dos ramas, ¿correcto? Va a tener en la parte inferior, o mejor dicho en la parte anterior, una sínfisis llamada la sínfisis de la mandíbula, que va a terminar en la parte inferior con esto. ¿Qué se llama eso? Protuberancia. La protuberancia, la Mentoniana. eminencia mentoniana. Luego de ahí, o mejor dicho, de la sínfisis mandibular, va a partir hacia la rama una línea llamada la línea oblicua, que en la parte media inferior va a contener un foramen Mandibular. llamado el foramen mentoniano. Ese foramen mentoniano, muchachos, va a dar lugar al paso de una arteria y de un nervio. ¿Qué nervio será? El nervio mentoniano, rama del alveolar inferior, rama del B3 mandibular. Ahora bien, ¿cómo viene ese mandibular? Ese mandibular sale por este foramen, por el foramen oval, viene a este nivel, va a dar varios ramos, obviamente masticatorios, porque es mixto, va a dar un ramo alveolar inferior y finalmente se va a transformar una vez inervado las raíces de los dientes, va a venir a terminar aquí, en el foramen mentoniano, el nervio mentoniano, ramo del alveolar inferior, que además es ramo del B3 o mandibular del trigémino, del quinto parcamento. ¿Correcto? Facilito. Vamos a aprovechar para poder ver esto, y obviamente esta línea oblicua sirve de origen a lo que es el músculo buccinatriz, al buccinator. En las ramas vamos a poder ver esto: es el gonio, o es el ángulo de la mandíbula. En la parte superior una escotadura que separa dos procesos, el proceso coronoideo anterior, o simplemente coronoideo, y el cóndilo de la mandíbula, con su cabeza y con su cuello. Esta cabeza del cóndilo de la mandíbula se va a articular con lo que es la fosita glenoidea de lo que es el temporal, que se van a articular en una articulación llamada la temporomandibular.